Buenas, este grupo está conformado por Giselle Sánchez, Yonoy Piña, Miguel Toro y Angelina Montilla. La disartria es un trastorno del habla de origen neuromotor que produce alteraciones en la fuerza, tono, rango, velocidad y coordinación de los músculos implicados en la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación y en la prosodia, provocando así una reducción de la inteligibilidad y de la eficacia comunicativa sin comprometer la competencia lingüística ni la comprensión del lenguaje. En las descripciones clínicas iniciales en la neurología, durante los siglos XIX y XX, distinguieron trastornos del habla según la localización lesional. La fonoaudiología adoptó y operacionalizó la distinción entre estos trastornos del lenguaje, como afasia, y trastornos de programación motora, apraxia del habla, y trastornos del sistema motor del habla, como disartria. En las últimas décadas, la práctica fonoaudiológica ha incorporado medidas instrumentales, acústicas, aerodinámica, videofluoroscopia, nasometría, electromiografía y modelos basados en neurociencia de la producción del habla para guiar, evaluación e intervención. La disartria se conoce hoy como un trastorno motor del habla de origen neurológico que afecta es la ejecución de los movimientos necesarios para la producción verbal, por alteración de la fuerza, la coordinación, el tono, el rango o de movimientos de los órganos fonatorios y respiratorios. Usar la etiqueta de disartria implica evaluar tanto los signos motores como son la voz, la articulación, la respiración, la prosodia, como el impacto funcional en la comunicación de la vida diaria. Hola, mi nombre es Angelina Montilla y yo hoy les voy a hablar acerca de los tipos de disartria. Como número 1 tenemos la disartria espástica. Dentro de su causa tenemos una lesión en las vías córtico-espinales superiores. En sus características tenemos una habla lenta, esfuerzo al hablar, tono muscular elevado, una voz tensa o estrangulada. Y esto lo encontramos principalmente en pacientes con parálisis cerebral. Número 2 tenemos disartria hipocinética. Tenemos que sus causas entran las alteraciones en los ganglios basales como en la enfermedad de Parkinson. Dentro de sus características tenemos voz monótona, baja intensidad, dificultad para iniciar el habla y un habla acelerada. Esta también la encontramos frecuentemente en pacientes con enfermedades de Parkinson, como anteriormente mencioné. Número 3 tenemos disartria hipercinética, que su causa, o una de las principales, es el trastorno motor involuntario por daño de los ganglios basales. En sus características tenemos movimientos involuntarios que interfieren con el habla, voz variable e interrupciones frecuentes. Y dentro de sus ejemplos tenemos que es asociada a enfermedades como la de Corea de Huntington. Como número 4 tenemos la disartria atáxica, que en su causa tenemos que es una lesión al cerebelo. Dentro de sus características principales tenemos habla irregular, ritmo cambiante, dificultad para la coordinación de los movimientos del habla. En sus ejemplos tenemos que este es común en ataxias hereditarias. Y como punto número 5 tenemos disartrias mixtas. Dentro de sus causas, como su nombre lo dice, que es una combinación de lesiones en diferentes áreas neurológicas de diferentes daños. Y dentro de sus características tenemos que es una mezcla de síntomas de varios tipos de disartria. Este es común por lo general en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Ok, ahora veremos cómo se afecta el habla según esta patología. En cuanto a la respiración, puede haber un patrón respiratorio superficial, irregular o una exhalación débil. Esto lo que produce en el habla es una disminución del control del volumen y la duración de la emisión vocal, como las frases cortas. En cuanto a la resonancia, específicamente del velo del paladar, este produce una incompetencia o debilidad del velo del paladar. En el habla se evidencia una hipernasalidad, es decir, el aire escapa hacia la cavidad nasal afectando la inteligibilidad de las vocales y consonantes. Como número 3 tenemos la fonación en la laringe. Esto lo que hace es una parálisis o debilidad de las cuerdas vocales o una alteración del tono muscular laringio. Acá se produce en el habla una voz en un tono normal, o es demasiado alto o es demasiado bajo. Aspereza, una voz un poco tensa o estrangulada, o también una voz lo que conocemos como soplada o flácida. Número 3 tenemos la articulación, específicamente mandíbula, labios y lengua, en el cual tenemos movimientos lentos, débiles, imprecisos o incoordinados del articulador. Esto lo que hace es que produce en el habla una distorsión o una imprecisión de las consonantes y vocales, dando lugar así a un habla arrastrada o confusa. Este es a menudo el síntoma más evidente dentro de este punto. Y como último punto tenemos la prosodia, alterando el ritmo, el acento y la entonación. Aquí encontramos una monotonía.
un habla demasiado rápida o demasiado lenta, o un acento también exagerado y irregular, que es por lo menos en el caso de la disartria atáxica. Acá se produce en el habla una pérdida de la naturalidad y musicalidad en el discurso. Como último punto les vengo a hablar acerca de los tipos de TCH presentes en la disartria. Ya sabemos que la disartria es fundamentalmente una dificultad en la producción o ejecución motora del habla. Por lo tanto, esta se clasifica como un tipo de TCH de tipo fonético. Este TCH fonético sabemos que es un trastorno articulatorio que se refiere a las dificultades para producir los sonidos del habla, debido a un impedimento físico o motor en los órganos fonoarticuladores como labios, lengua, velo del paladar o mandíbula. En el caso de la disartria, los problemas se deben a la debilidad, parálisis, descoordinación o lentitud en los músculos del habla. Es como tal un trastorno neuromotor. Esto resulta entonces en una articulación imprecisa, distorsionada o inconsistente de los fonemas. En su afectación tenemos que es una alteración en la forma en la que se produce el sonido. El conocimiento del sistema fonológico, es decir, las reglas del lenguaje, generalmente está intacto. También es importante recordar y resaltar que la apraxia del habla, que es otro tipo de TCH motor, que a menudo se confunde con la disartria. Entonces, la apraxia del habla es adquirida y es un TCH de la programación motora, es decir, es la dificultad para planificar la secuencia de los movimientos de los órganos fonoarticulatorios, mientras que la disartria pura es un TCH de ejecución motora, que es la dificultad para realizar el movimiento como tal. La disartria se presenta como un TCH predominantemente fonético, manifestándose como distorsiones con los sonidos del habla, debido a un fallo en el control neuromuscular, es decir, se nos sale de las manos el control como tal de los movimientos y coordinación de los órganos fonoarticulatorios. El pronóstico de la disartria depende de las causas subyacentes, la gravedad, la edad del paciente y la rapidez del tratamiento. El pronóstico se relaciona directamente con las causas de la disartria. Primero están las causas no progresivas, que en estos casos la disartria no empeora y de hecho puede mejorar significativamente con las terapias del habla. Luego están las causas progresivas, que en estas condiciones la disartria puede empeorar con el tiempo a medida que avanza la enfermedad. El objetivo del tratamiento se centra más en mantener las funciones de la comunicación. Y por último están las causas tratables, que son por ejemplo prótesis dentales mal ajustadas, y puede revertirse la disartria una vez se corrige esta causa. El tratamiento y el manejo de la disartria es integral y requiere la colaboración de varios profesionales del área de la salud. El rol central es del fonoaudiólogo, que es el especialista clave encargado de evaluar, diseñar e implementar un plan de rehabilitación específico. Asimismo, enseñar estrategias de comunicación al paciente, introducir y entrenar el uso de sistemas aumentativos alternativos de la comunicación en casos de disartria grave. También interviene el neurólogo, que es fundamental para el diagnóstico de la causa subyacente y para el tratamiento de la enfermedad neurológica que provoca la disartria. El fisiatra, que es el especialista en rehabilitación que coordina el plan general. El fisioterapeuta interviene si hay afección muscular general o algún problema de postura que influye en la respiración o el habla. El terapeuta ocupacional ayuda con las actividades de la vida diaria y puede asistir en las adaptaciones del SAC, que es el sistema aumentativo y alternativo de la comunicación. El psicólogo proporciona apoyo emocional al paciente y a su familia. La disartria puede afectar significativamente la autoestima y las relaciones sociales del paciente. Y por último tenemos el nutricionista, que si hay disfagia asociada ayuda a adaptar una dieta para evitar complicaciones con la neumonía por aspiración. Hola, soy Miguel Toro y por último le hablaré sobre las recomendaciones fonoaudiológicas que pueden servir para trabajar con una persona con disartria. Como primer aspecto tenemos la optimización de la articulación y la velocidad. Aquí podemos encontrar tres maneras fáciles para trabajar con esto. De primera opción está el habla más despacio. Básicamente es reducir conscientemente su velocidad de habla. Esto le da más tiempo a los músculos para alcanzar la posición correcta y ayuda al oyente a comprender lo que se está diciendo. Como segunda opción tenemos la articulación exagerada.
Básicamente es exagerar el movimiento de la boca y los labios al hablar. Y de tercero y por último sería las pausas estratégicas, es fomentar el uso de pausas cortas y frecuentes, especialmente al final de una frase. Como segundo aspecto tenemos el mejorar el soporte respiratorio y de fonación. Aquí podemos encontrar dos aspectos para trabajar esto. Como primer aspecto está el aumento del volumen, o sea, la intensidad. Aquí podemos trabajar en generar una mayor presión de aire de los pulmones para producir un volumen de voz más fuerte y constante, lo que facilita la audición. Un ejercicio para esto sería inhalar profundamente y luego exhalar lentamente emitiendo un sonido o contacto. Utilizar una escala de volumen, ejemplo, iniciar susurrando y aumentar gradualmente hasta un nivel de voz fuerte. Como segundo aspecto tenemos el control de flujo de aire, es practicar en tomar aire antes de iniciar una frase, asegurándose de tener suficiente soporte para la oración completa. Como tercer aspecto tenemos el fortalecimiento oral y ejercicios miofuncionales. Aquí tenemos tres opciones para trabajar lengua, labios y mandíbula. Con los labios podemos practicar el sellado de labios, el movimiento de besos o una sonrisa exagerada. Esto sirve para la relajación de los labios y no tenerlos tan tensos. Con la lengua podemos trabajar el movimiento de lengua hacia los lados de la boca, tocar los dientes inferiores y superiores o lamer los labios. Y con la mandíbula podemos trabajar ejercicios de apertura y cierres controlados de la mandíbula. Es importante resaltar que cada disartria es diferente y se necesita una evaluación de un fonoaudiólogo para adaptar cualquier recomendación para cada disartria.